Nadie quería a la esclava apache maltratada y herida que apenas valía hasta que el hacendado solitario decidió tomarla como parte de su familia. Antes de empezar con la historia, no olvides dejar tu me gusta y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El sol ardiente de Nuevo México caía pesado en la tarde, tiñendo el horizonte de cobre y fuego. En el centro del pequeño mercado de Paso del Río no había música ni trueques justos, solo un espectáculo cruel que reunía a hombres hastiados de aguardiente y aburridos de la rutina. El polvo del corral se levantaba en cada pisada, mezclándose con el olor a caballos, tabaco barato y whisky derramado. En medio del círculo de curiosos, un tratante de aspecto miserable empujaba a una joven indígena como si fuera un animal de carga. Su camisa grasienta estaba manchada de sudor en el cuello, los cabellos pegados a la frente y su risa corta y agria se mezclaba con insultos. $2, gritaba mientras tiraba de la cuerda que ataba las muñecas de la muchacha. Eso es todo lo que vale. Fuerte para acarrear agua, cocinar o barrer los establos. $2 malditos. Los presentes rieron, otros escupieron al suelo, pero nadie dio un paso al frente. La mujer, de piel morena marcada por los golpes, tropezó al ser empujada. Cayó de rodillas, el vestido rasgado dejando un hombro descubierto, las palmas sangrantes al intentar sostenerse. Permaneció unos segundos allí, con el cabello largo ocultando los moretones de su rostro. No levantó la vista. No era vergüenza, era instinto de sobrevivencia. Mirar a los ojos a los hombres solo significaba recibir más crueldad. Algunos murmuraron que no valía ni lo que costaría alimentarla. Otros, mascullando que traería problemas, se alejaron hacia la cantina. El tratante, medio borracho, maldijo golpeando la cuerda contra la tierra. «Está joven y tiene fuerzas». «¿Qué demonios les pasa, cobardes?», bramó, su voz áspera como látigo. Cada palabra era una herida más para la muchacha. La garganta se le cerraba, pero tragaba en silencio. Huir significaba recibir una bala. Hablar significaba otro golpe. Su corazón martillaba, pero se repetía a sí misma que debía seguir en pie, que no podía desplomarse. En el borde del corral, Samuel Rojas, un hombre de 36 años de hombros anchos y cicatriz en la mandíbula, observaba con la quietud férrea de quien ya había visto demasiada brutalidad. Había sido explorador en las guerras de frontera y aún cargaba con las voces de oficiales gritando órdenes y soldados suplicando clemencia. Había viajado al pueblo solo por harina, sal y clavos, pero aquella escena lo había detenido. Miró la cuerda, los moretones, las manos temblorosas de la joven. Algo dentro de él, que creía apagado desde hacía años, se encendió con fuerza. Rozó las monedas de plata en su bolsillo, apenas lo suficiente para lo que necesitaba en su rancho, pero comprendió que aquello no era un trueque. Era una decisión moral. Avanzó despacio, sus botas crujiendo sobre la tierra dura. Los hombres se apartaron al verlo acercarse. El tratante sonrió satisfecho, creyendo que había ganado. Samuel no dijo palabra. Sacó 2 monedas y las dejó caer en la mano mugrienta del hombre. El tintineo metálico sonó fuerte en el silencio. «Ahora sí que me agrada», rió el borracho, guardando el dinero. Samuel, con gesto sereno, sacó su cuchillo. La mujer se estremeció con violencia, temiendo que aquel hombre no la hubiera comprado para salvarla, sino para poseerla. Pero la hoja descendió firme y cortó la cuerda que la mantenía atada. La soga cayó al suelo, dejando marcas rojas en su piel. Ella levantó apenas la cabeza, lo suficiente para ver cómo guardaba el cuchillo sin tocarla, sin exigir nada. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no la trataba como mercancía. El tratante masculló un insulto y se fue tambaleando hacia la cantina. La multitud se dispersó con él hasta que el patio quedó casi vacío. Samuel miró a la joven. Estaba exhausta, el aliento entrecortado, el cuerpo tambaleante como si fuera a desmoronarse en cualquier momento. No le pidió explicaciones, no preguntó su nombre. Simplemente puso una mano firme pero cuidadosa en su codo y la guió hacia su mula. Ella quiso apartarse, huir, pero sus fuerzas no respondieron. Aún así, percibía que la sujeción no era una orden, sino un apoyo. Una diferencia que le resultaba extraña, pero que despertaba algo olvidado. Una chispa de dignidad. Samuel la ayudó a montar con cuidado, procurando no presionar sus costillas amoratadas. Tomó las riendas y comenzó a caminar hacia el camino del norte. Ni una palabra salió de sus labios ni de los de ella, pero entre los dos flotaba un silencio distinto, no de amenaza, sino de incertidumbre compartida. Detrás quedaban el polvo, las burlas y las monedas. Adelante, un sendero que ninguno imaginaba cambiaría para siempre sus vidas. El camino hacia el norte se extendía como una herida seca en medio del desierto. La mula avanzaba despacio, sus cascos golpeando la tierra endurecida mientras el aire caliente ondulaba sobre las piedras.
Samuel caminaba a un lado sujetando las riendas y la joven permanecía montada en silencio. Ella no sabía su destino y lo poco que entendía la llenaba de temor. Había sido vendida como objeto, entregada como mercancía. ¿Por qué este hombre la había liberado sin pedir nada a cambio? Esa pregunta le martillaba la cabeza haciéndola desconfiar. Cada gesto suyo lo observaba con cautela, esperando el momento en que revelara su verdadero propósito. Samuel tampoco hablaba. Sus pensamientos viajaban lejos, hacia años de batallas donde había visto a hombres ser tratados como animales y mujeres como botín de guerra. Años donde él mismo había cerrado los ojos para obedecer órdenes, aunque le repugnaran. Quizás salvar a aquella joven era su manera tardía de redimirse, aunque él no lo expresara en palabras. El sol descendía lentamente. Cuando alcanzaron una arboleda junto a un riachuelo, Samuel se detuvo. Ayudó a la muchacha a bajar de la mula, y ésta, aún débil, se tambaleó. Él la sostuvo con cuidado, evitando el contacto innecesario. «Siéntate aquí», dijo señalando una roca plana. Su voz era grave, seca, pero no tenía filo de amenaza. Ella lo miró con recelo, como si intentara descifrar si esas palabras escondían alguna trampa. Aún así obedeció. El agua del arroyo reflejaba la luz rojiza del atardecer y el murmullo constante ofrecía un respiro después del mercado hostil. Samuel abrió su alforja. Sacó un trozo de pan duro, un poco de queso y una cantimplora de agua fresca. Sin ceremonias se los tendió. «¡Come!». La joven dudó. Sus labios estaban partidos, su estómago vacío desde hacía días, pero el miedo todavía era más fuerte que el hambre. Él notó su vacilación y sin decir palabra partió un trozo de pan, lo mordió frente a ella y luego volvió a ofrecérselo. Ese gesto, simple pero claro, la convenció. Extendió la mano, temblorosa, y tomó el alimento. Sus dedos rozaron los de él apenas un instante, y la piel curtida del hombre contrastó con la suya, marcada por la soga y los golpes. Comió despacio, casi como si no creyera que aquel alimento fuera real. Samuel la observaba no con lástima, sino con una seriedad extraña, como si la estuviera evaluando. Cuando terminó, ella bebió del agua cerrando los ojos con alivio. «¿Cómo te llamas?», preguntó él finalmente. Ella tardó en responder. Tenía miedo de que darle su nombre fuera a entregarle también una parte de sí misma. Al fin, con voz baja, apenas audible, murmuró. Nayeli. Samuel asintió. No repitió el nombre, no lo adornó con elogios ni comentarios. Simplemente lo guardó en silencio, como quien coloca una piedra más en el cimiento de algo que recién empieza. La joven alzó la vista. Lo observó a contraluz del fuego que él encendía con ramas secas. En su rostro endurecido por cicatrices no veía deseo ni burla. Solo una fatiga antigua y una firmeza que imponía respeto. Aún así, no confiaba. No podía hacerlo. Demasiadas veces había visto cómo los hombres ofrecían una mano para luego clavar la otra como cuchillo. La noche cayó. Samuel tendió una manta en el suelo, cerca del fuego. Se recostó sin decir palabra, dejando un espacio considerable entre ambos. Ella, todavía con el vestido desgarrado, se acomodó a unos metros, el cuerpo encogido. El fuego chisporroteaba, lanzando chispas al aire. En el silencio de la noche, Nayeli susurró apenas para sí misma como una plegaria. «Si vas a hacerme daño, hazlo rápido». Samuel, con los ojos cerrados, escuchó la frase, pero no respondió. Tal vez porque sabía que ninguna palabra bastaría aún para convencerla. Solo el tiempo. Al amanecer, él ya estaba de pie, revisando la montura y preparando el viaje. El sol de la mañana se levantaba con fuerza cuando Samuel y Nayeli reanudaron el camino. El desierto parecía interminable, una extensión de polvo y silencio rota solo por el trote constante de la mula. Los cactus se alzaban como guardianes inmóviles y los buitres trazaban círculos en lo alto, esperando alguna presa débil. Nayeli mantenía la mirada fija en el horizonte, con la espalda rígida y las manos tensas sobre la montura. Samuel caminaba en silencio a su lado, sus botas levantando polvo a cada paso. La distancia entre ellos era corta, pero la desconfianza seguía siendo un muro alto e impenetrable. A media mañana, Samuel se detuvo en una elevación desde donde se veía el valle abierto. Allí, un riachuelo serpenteaba como hilo de plata, rodeado de algunos álamos. «Descansaremos aquí», dijo con tono seco, como si hablara consigo mismo más que con ella. Nayeli bajó de la mula con torpeza. Su cuerpo todavía dolía por las marcas de la cuerda y los golpes. Samuel encendió un fuego pequeño y puso a calentar un poco de frijoles que llevaba en una olla de hierro. El aroma sencillo llenó el aire. Ella lo miraba con cautela. No entendía por qué él gastaba provisiones en ella, cuando podría haberla dejado atrás sin más. Se preguntaba qué ganaba con mantenerla a su lado. «¿Por qué me llevas contigo?», preguntó al fin, su voz quebrada pero firme. Samuel levantó la vista. Sus ojos claros, endurecidos por años de polvo y batallas, se clavaron en ella. «Porque nadie merece ser vendido como un animal».
Guardó silencio un instante antes de añadir: «Ni siquiera en estas tierras donde todo se compra y se vende». Nayeli apretó la manta que la cubría confundida. Su experiencia le decía que ningún hombre hacía algo sin esperar retribución. Y sin embargo, las palabras de él parecían venir de un lugar distinto, uno que ella no podía descifrar. Comieron en silencio. Samuel apenas probó bocado, atento a los alrededores. Cada crujido de rama o sombra a lo lejos lo hacía llevar la mano al revólver que colgaba de su cinturón. Había aprendido que en esas rutas los bandidos siempre acechaban, esperando viajeros descuidados. Cuando el calor se hizo insoportable, retomaron el camino. Las horas pasaban lentas y Nayeli empezó a sentir que cada paso la alejaba del pasado, aunque todavía no supiera hacia qué futuro. Al caer la tarde, divisaron en la distancia una pequeña posada junto al camino. El edificio, de adobe y madera gastada, parecía sostenido apenas por la costumbre de no caerse. Afuera, unos caballos amarrados y el murmullo de voces revelaban la presencia de viajeros. Samuel detuvo a la mula. «Pasaremos la noche aquí», anunció mirando el lugar con desconfianza. Nayeli tragó saliva. Las posadas eran lugares donde ella había visto lo peor de los hombres: borrachos buscando diversión, mercaderes aprovechándose de los débiles. Se aferró al lomo de la mula, temiendo lo que le esperaba dentro. Samuel la miró de reojo. «Mientras estés conmigo, nadie te tocará». El tono de su voz no fue una promesa vacía, sino una declaración de hecho. Ella lo creyó a medias, pero ese atisbo de seguridad bastó para que bajara de la mula. Dentro, la posada olía a sudor, vino barato y carne guisada. Los pocos clientes se giraron al verlos entrar. Un hombre alto de paso firme y una joven indígena con ropa rasgada. Murmullos se levantaron. Miradas lascivas se clavaron en ella. Nayeli sintió la garganta cerrarse, pero Samuel la adelantó con paso implacable hasta llegar al mostrador. «Una habitación y comida para dos», dijo, dejando unas monedas. El posadero dudó, mirando a Nayeli como quien mide mercancía. Samuel golpeó la mesa con la palma, fuerte y seca. «He dicho para dos». El hombre tragó saliva y asintió. En un susurro mandó a un mozo a prepararles un cuarto. Cenaron en una mesa apartada. Samuel se colocó de espaldas a la pared, controlando con la vista a todos en la sala. Nayeli comió en silencio, consciente de las miradas que seguían cayendo sobre ella. Esa noche, en la habitación estrecha, Samuel se tendió en el suelo, dejando la cama para Nayeli. Ella lo observó incrédula. Nunca antes había conocido a un hombre que eligiera la dureza de las tablas mientras ofrecía descanso a otra persona. «Mañana seguiremos temprano», dijo él. Cerrando los ojos, Nayeli, acurrucada en la cama, comprendió que aquel hombre no encajaba en lo que conocía del mundo. Y por primera vez en mucho tiempo logró dormir sin miedo inmediato a despertar golpeada o encadenada. El amanecer trajo un aire frío que se colaba por las rendijas de la posada. El murmullo de los viajeros preparando caballos y mulas llegó hasta la habitación donde Samuel ya estaba de pie, ajustando su cinturón y revisando su revólver. Su costumbre de soldado nunca lo abandonaba. Siempre el primero en despertar, siempre alerta. Nayeli abrió los ojos lentamente. Por un instante olvidó dónde estaba. No escuchaba los gritos de tratantes ni las cadenas golpeando. Solo el ruido de un hombre revisando sus cosas sin prestarle atención indebida. Esa normalidad era extraña, casi insoportable de creer. «Levántate», dijo Samuel sin brusquedad mientras guardaba la manta doblada en su alforja. «El camino es largo y conviene aprovechar la fresca de la mañana». Ella asintió bajando de la cama con pasos lentos. Sus piernas aún dolían, pero su espíritu estaba menos quebrado que el día anterior. Salieron de la posada y montaron la mula. Samuel no hablaba mucho, pero su presencia imponía un tipo de seguridad que ella nunca había conocido. Los hombres que habían intentado mirarla la noche anterior mantenían ahora la vista baja, recordando la forma en que Samuel había enfrentado al posadero. El trayecto los llevó hacia tierras más verdes. El desierto comenzaba a ceder a colinas suaves cubiertas de hierbas y en la distancia se divisaban ranchos dispersos. El aire olía a pasto húmedo y a leña recién encendida. «¿De verdad tienes una hacienda?», preguntó Nayeli, rompiendo el silencio. Samuel la miró un instante antes de responder. «La tuve. Ahora apenas queda un rancho solitario con algunos caballos y tierra dura. Pero es un lugar donde nadie vendrá a tratarte como ayer». Nayeli guardó silencio. Parte de ella quería creerle, pero otra parte recordaba cada promesa rota en su vida. La palabra seguridad parecía siempre un espejismo en medio de la arena. Cuando el sol estaba en lo alto, Samuel detuvo la mula en una hondonada donde corría un arroyo. Mientras llenaba la cantimplora, Nayeli lo observaba en silencio. Se dio cuenta de que sus gestos eran meticulosos. Cada movimiento parecía calculado para no intimidarla.
Se mantenía a una distancia prudente. Nunca la miraba con descaro y siempre hablaba con frases cortas, sin adornos. ¿Por qué eres así conmigo?, se atrevió a preguntar de pronto. Samuel se quedó quieto con el agua todavía goteando de la cantimplora. Porque he visto lo que hacen los hombres cuando creen que nadie los juzga. Su voz era grave, cargada de recuerdos oscuros. Y juré no convertirme en uno de ellos. Las palabras quedaron flotando en el aire, densas, hasta que Samuel volvió a montar y siguieron avanzando. Horas más tarde, cuando ya se acercaba el anochecer, el camino se estrechó entre cañones. El viento soplaba fuerte, arrastrando polvo que se colaba en los ojos. Nayeli empezó a inquietarse. Aquellas gargantas de roca eran el lugar perfecto para una emboscada. Samuel también lo sabía, por eso su mano se mantenía cerca del revólver. De pronto, el silencio del desierto se rompió. El viento silbaba entre las rocas del cañón, levantando remolinos de polvo que parecían presagiar la tormenta que estaba por desatarse. Los 3 bandidos se acercaban con lentitud calculada, seguros de que aquel solitario ranchero no representaba amenaza alguna. Nayeli temblaba, sus manos aferradas al costado de la mula. Los recuerdos de abusos pasados regresaban como cuchilladas. Pero esta vez había algo distinto. Samuel no retrocedía. El líder de los forajidos, un hombre con cicatriz en la mejilla, escupió al suelo antes de hablar. Te lo digo por última vez, amigo. Entréganos a la muchacha y podrás seguir vivo. Samuel apretó la mandíbula. Su revólver descansaba firme en su mano sin titubeo. Ella no es mercancía. No se la llevarán. El silencio se volvió insoportable. Un cuervo graznó a lo lejos y, como si fuera la señal, uno de los hombres desenfundó su arma. Samuel fue más rápido. Su revólver tronó y el disparo rebotó contra la roca, levantando polvo junto al bandido. Los caballos relincharon. La tensión explotó. Otro forajido disparó y la bala silbó rozando el hombro de Samuel. Nayeli soltó un grito ahogado, cubriéndose la cara con las manos. Samuel se movía con la precisión de quien ha vivido demasiado tiempo en la frontera entre la vida y la muerte. Rodó hacia una roca usando el relieve como cobertura y respondió con un disparo seco que impactó en el sombrero del segundo bandido, arrancándolo de su cabeza. ¡Maldito!, rugió el hombre, retrocediendo mientras intentaba apuntar de nuevo. El líder, con sonrisa cruel, se adelantó confiado. Pero Samuel ya lo esperaba. Disparó una vez más, y la bala dio contra la pistola del hombre, arrancándola de su mano. El arma cayó al suelo, y el eco metálico retumbó en el cañón. Los forajidos, sorprendidos por la puntería y calma del ranchero, dudaron. Ese instante fue suficiente. Samuel avanzó unos pasos, apuntando directo al pecho del líder. «Recojan a su hombre y lárguense», ordenó, la voz tan fría como el acero. El silencio volvió a apoderarse del lugar. Los bandidos, derrotados, recogieron a su compañero herido y, con maldiciones entre dientes, retrocedieron hasta perderse entre las sombras del cañón. Nayeli no había respirado durante toda la confrontación. Cuando los hombres desaparecieron, soltó un suspiro tembloroso, como si el aire regresara a sus pulmones después de años de ausencia. Samuel guardó su arma con calma, como si aquello hubiera sido un trabajo rutinario. Caminó hacia la mula y revisó que Nayeli estuviera ilesa. «¿Estás bien?», preguntó, su voz sin adornos, pero con una preocupación genuina. Ella lo miró con los ojos abiertos de par en par, todavía en shock. «Tú arriesgaste tu vida por mí». Samuel no respondió al instante. Se limitó a ajustar las riendas del animal, como si esa acción mecánica le evitara mirar demasiado profundo en sus propios sentimientos. «Hice lo que había que hacer», contestó. Finalmente, Nayeli sintió que algo en su interior se derrumbaba y se reconstruía a la vez. Nunca antes alguien se había puesto entre ella y el peligro. Siempre había sido usada, vendida, humillada. Y ahora un hombre que apenas la conocía había enfrentado balas por protegerla. Reanudaron la marcha en silencio. El eco de los disparos aún resonaba en las paredes del cañón, pero dentro de Nayeli había un eco distinto, el inicio de una confianza que se resistía a morir. Al caer la tarde, llegaron a una llanura amplia desde donde se divisaba una colina con un conjunto de construcciones de madera y piedra. El rancho de Samuel no era una hacienda opulenta como las de los terratenientes, sino un lugar solitario, cercado por vallas gastadas y campos resecos que pedían lluvia. Sin embargo, para Nayeli fue como ver un refugio imposible, un pedazo de tierra donde, al menos por un instante, podía existir sin cadenas. Samuel desmontó. Ayudó a Nayeli a bajar de la mula y abrió la puerta principal de la casa, una estructura sencilla pero sólida. «Bienvenida», dijo con voz baja. Ella cruzó el umbral con cautela, como si entrar fuera un sueño que podía desvanecerse en cualquier momento. El aire dentro olía a madera y ceniza, y había un silencio diferente al del desierto.
Un silencio de hogar. Nayeli no lo sabía aún, pero ese lugar pequeño y apartado del mundo estaba a punto de cambiarlo todo para ambos. La puerta de la casa crujió al cerrarse detrás de ellos. Dentro, la penumbra estaba iluminada apenas por el resplandor de unas brasas en la estufa de hierro. El aire olía a madera vieja, a tierra seca y a ese leve rastro de café que parecía habitar en cada rincón del rancho. Nayeli se quedó de pie junto al umbral, con el rebozo apretado en torno a sus hombros. Miraba cada detalle con la cautela de quien ha aprendido que cualquier objeto puede convertirse en amenaza. La mesa tosca con 2 sillas, el rifle apoyado en la esquina, la cama angosta cubierta con una manta gris. Nada allí hablaba de lujo ni abundancia. Todo era sencillo, austero pero funcional. Samuel dejó el sombrero sobre la mesa y encendió una lámpara de aceite. La luz cálida dibujó sombras largas en las paredes de troncos. La observó de reojo. Todavía tensaba los dedos como si su cuerpo esperara un golpe que no llegaba. «Puedes sentarte», dijo, señalando la silla más cercana. Ella vaciló. En su memoria aún vibraba la escena del puesto de intercambio, las carcajadas, la cuerda quemando sus muñecas. Pero finalmente avanzó unos pasos y se dejó caer en la silla, sin soltar el rebozo. Samuel, sin más palabras, se agachó frente a la estufa, echó algunos troncos y sopló hasta que las brasas revivieron. El fuego crepitó, llenando el cuarto de calor. Después sacó de una alacena un saco pequeño de frijoles secos, pan endurecido y una olla de hierro. Se movía con la tranquilidad de alguien acostumbrado a valerse por sí mismo, sin esperar ayuda. Nayeli lo miraba en silencio, intentando descifrar a aquel hombre que había gastado 2 monedas en ella, no para humillarla, sino para apartarla del dolor. No entendía sus motivos, y eso la desconcertaba más que cualquier amenaza abierta. El silencio se prolongó hasta que Samuel habló, sin volverse. «No tienes que temer aquí», las palabras, tan sencillas, fueron un golpe extraño en el pecho de Nayeli. No eran promesa ni juramento, pero tenían un peso que nunca había escuchado de labios de un hombre. «¿Por qué?» La voz se le quebró. «¿Por qué hiciste eso por mí?» Samuel se incorporó despacio, dejó la olla sobre el gancho de la estufa y al fin la miró directo. Sus ojos, oscuros y serenos, parecían arrastrar consigo cicatrices invisibles. «Porque dejarte allí hubiera estado mal». No añadió nada más. Esa respuesta tan llana derrumbó cualquier explicación que Nayeli esperaba. No era caridad, ni deseo, ni deber. Simplemente había hecho lo correcto. Y eso era algo que jamás había experimentado. La cena fue sencilla. Frijoles hervidos, pan duro ablandado con café caliente. Comieron en silencio, pero esta vez no era un silencio de amenaza, sino de calma. Nayeli sintió cómo su estómago se llenaba lentamente, después de días de hambre intermitente. Cada bocado le sabía algo más que comida. Le sabía a dignidad recuperada. Después de la cena, Samuel le alcanzó una camisa de algodón limpia, doblada con torpeza, y un trozo de jabón. «Puedes lavarte». Su voz era firme pero no dura. «Yo me quedaré afuera». Nayeli lo miró incrédula. En su experiencia, ningún hombre entregaba ropa limpia sin exigir algo a cambio. Pero Samuel tomó su rifle y salió al patio, dejando la puerta entreabierta. El agua en la palangana estaba tibia gracias al fuego. Nayeli se lavó despacio, con movimientos tensos al principio, como esperando que en cualquier momento alguien irrumpiera para arrebatarle esa privacidad. Pero no ocurrió. Afuera, Samuel se mantenía en silencio, vigilando el horizonte como si esa tarea fuera más importante que todo lo demás. Cuando se vistió con la camisa, amplia y áspera pero limpia, sintió que el peso sobre su espalda se aligeraba un poco. El amanecer en el rancho llegó con el canto de los gallos y el murmullo lejano de los caballos inquietos en el corral. Nayeli abrió los ojos lentamente, todavía sorprendida de haber dormido una noche entera sin sobresaltos. La manta áspera le pesaba encima, pero no era un peso de cadenas, sino de calor y resguardo. Samuel ya estaba de pie. Se movía con la rutina marcada de quien nunca había olvidado el ritmo de los días de trabajo. Había encendido nuevamente la estufa y el olor a café recién hervido llenaba la cabaña. «Toma», le dijo, tendiéndole una taza de barro humeante. Nayeli la recibió con ambas manos. El calor le reconfortaba los dedos entumecidos. Dio un sorbo tímido. El sabor fuerte le arrancó una mueca, pero también una sonrisa que ella misma no esperaba. «Hoy no es día para quedarse quieta», continuó Samuel, mientras se calzaba las botas y ajustaba el cinturón del rifle. «Quiero que veas cómo funciona este lugar». Nayeli dudó un instante. Bajó la vista hacia su camisa amplia y el rebozo que aún conservaba. No se sentía parte de nada, pero asintió en silencio. Había aprendido a obedecer para sobrevivir y aunque Samuel no le exigía sumisión, tampoco podía arriesgarse a desobedecer la mano que le había salvado. Salieron al exterior.
El aire fresco de la mañana estaba impregnado del aroma a tierra húmeda. La helada nocturna todavía se aferraba a la hierba. Nayeli observó el paisaje que se extendía más allá del rancho. Colinas secas, árboles retorcidos y un horizonte inmenso que parecía prometer libertad, pero también recordarle lo pequeña y vulnerable que era en aquel mundo vasto. Samuel le mostró los corrales. Había 5 caballos, nerviosos pero bien cuidados. Sus crines brillaban con el sol y sus ojos oscuros reflejaban la misma desconfianza que Nayeli sentía hacia todo. Los animales conocen el miedo, explicó él, acariciando el cuello de uno de los caballos. Si lo hueles en ti, lo sienten y se inquietan. Nayeli observaba intentando comprender cómo aquel hombre, tan rígido, podía tener gestos tan suaves con las bestias. No lo entendía, pero dentro de ella nació una pequeña curiosidad. La mañana se llenó de tareas. Samuel reparaba cercas, revisaba el agua de los bebederos, cortaba leña. Nayeli lo seguía, primero en silencio, luego intentando ayudar con lo poco que sabía. Cuando tomó un cubo para llenarlo en el pozo, sus manos se estremecieron con el peso del agua. Estaba acostumbrada a cargar cántaros en su aldea, pero ahora sentía la debilidad de los días de hambre pasados. Samuel la observó, pero no la detuvo. Al contrario, le dejó hacer como si supiera que ella necesitaba recuperar fuerzas a través del esfuerzo. A mediodía, descansaron bajo la sombra de un mezquite. Samuel le ofreció pan y queso envuelto en tela. Nayeli comió despacio en silencio hasta que sus ojos se fijaron en la cicatriz que recorría el rostro de él. ¿Fue en la guerra?, preguntó sin pensarlo demasiado. Samuel levantó la vista. Por un momento ella temió haber cruzado un límite, pero él asintió con una calma extraña. Sí, bajó la mirada hacia el suelo. Y no fue la única herida. Nayeli comprendió que aquel hombre no solo cargaba cicatrices en la piel, sino también en la memoria. Ella de algún modo también. 2 almas rotas encontradas en medio del desierto. La tarde avanzó. Samuel le enseñó a encender fuego sin chisquero frotando piedras. Le mostró cómo distinguir las plantas que podían comerse de las que enfermaban. Ella escuchaba con atención, porque cada cosa que aprendía significaba menos dependencia, más vida. Al caer el sol, mientras guardaban las herramientas, Nayeli se atrevió a preguntar, ¿qué pasará conmigo? Samuel se detuvo. Miró el horizonte encendido por la luz naranja y contestó con voz grave. Eso lo decidirás tú. Yo solo te di un lugar seguro. Aquellas palabras la dejaron atónita. Nunca antes alguien le había cedido la libertad de elegir. Siempre había sido una carga que otros movían, un objeto de intercambio. Ahora, por primera vez, el futuro parecía tener un hueco donde cabía su voluntad. Esa noche, de vuelta en la cabaña, Nayeli no podía dormir. Pensaba en las palabras de Samuel, en el rancho silencioso, en la cicatriz que lo marcaba tanto como sus propios recuerdos. Y en medio de ese torbellino de ideas surgió un temor distinto. ¿Y si un día aquellos hombres que la habían vendido regresaban a buscarla? La calma del rancho parecía inquebrantable, pero Nayeli no podía desprenderse de la sensación de que en cualquier momento todo volvería a oscurecerse. Esa inquietud se volvió más fuerte cuando, una tarde, mientras recogía leña cerca de la casa, escuchó el sonido de cascos aproximándose. Su corazón se encogió al reconocer el eco familiar. Hombres a caballo. Samuel, que estaba revisando una cerca, levantó la cabeza de inmediato. Su mano fue directa al rifle. «Métete en la casa», ordenó con voz baja, firme. Nayeli obedeció, aunque cada paso le parecía un retroceso hacia el miedo que tanto había intentado dejar atrás. Se escondió junto a la ventana, apenas asomando los ojos para mirar. 3 jinetes se acercaron al portón del rancho. Sus risas y gritos cargaban la misma arrogancia que recordaba del mercado donde había sido exhibida como mercancía. Uno de ellos, con un sombrero raído y cicatrices en los brazos, la había sujetado de los cabellos aquella tarde de horror. El pasado había llegado a buscarla. «Samuel», gritó el hombre del sombrero raído, «nos dijeron que andas recogiendo lo que no es tuyo». Samuel apoyó el rifle en la cerca, con calma calculada. «No tengo nada que les pertenezca», respondió. Las risas de los jinetes retumbaron en el aire. «Claro que sí. Esa muchacha era nuestro negocio. La vendimos y ahora resulta que nos la robaste. ¿Sabes cuánto valen los pueblos del norte?» Nayeli apretó los dientes. El miedo le recorrió el cuerpo, pero junto con él apareció una chispa nueva. Rabia. Ya no quería seguir siendo el botín de nadie. Samuel dio un paso adelante, plantándose firme entre ellos y la entrada del rancho. «No está en venta», dijo con voz grave. «Y mientras pisen esta tierra, no pondrán un dedo sobre ella». La tensión se volvió insoportable. Uno de los hombres se inclinó en la montura riendo. «¿Un solo hombre contra 3?
¿De verdad crees que puedes detenernos? Samuel no respondió. Sus ojos no parpadearon. Su dedo descansaba junto al gatillo. Había enfrentado a soldados armados en campos de batalla. Esos tres no eran más que buitres de paso. El silencio se rompió con un relincho nervioso de los caballos. Nayeli, desde la ventana, sintió que el aire se le detenía en los pulmones. Podía terminar todo allí, con disparos y sangre, pero entonces ocurrió algo inesperado. El jinete del sombrero raído escupió al suelo y bufó. «Olvídalo», hizo girar a su caballo. «No vale la pena. Tarde o temprano, esa india sabrá quién manda en estas tierras». Con una última carcajada, los tres hombres se alejaron en dirección al horizonte, levantando una nube de polvo tras de sí. Nayeli salió de la casa corriendo, con las piernas temblando. «¿Volverán?», preguntó casi sin aliento. Samuel bajó el rifle y lo apoyó contra la cerca. La dureza de su mirada se suavizó apenas un instante. «Quizás», se pasó una mano por la barba, «pero si lo hacen, nos encontrarán preparados». El nos resonó en la mente de Nayeli como una promesa. Ya no era solo él defendiendo, era ellos. Una alianza, un vínculo extraño nacido de la necesidad y la humanidad. Esa noche el miedo seguía vivo en su pecho, pero se mezclaba con otra cosa que nunca antes había sentido: esperanza. Entendió que no podía borrar lo que había sufrido, pero tampoco permitir que esos hombres definieran lo que sería su vida de ahora en adelante. Samuel no habló más del incidente. Continuó con